Ahora nos toca presentar el tema de enfermedad poliquística en el adulto y pues igual los mismos integrantes, mi compañera Vanessa, mi compañera Leslie y su servidora. Pues vamos a comenzar con una pequeña introducción. Esta enfermedad poliquística del adulto va a ser un trastorno multisistémico que se va a caracterizar principalmente por la aparición progresiva de quistes, principalmente en la corteza renal, que pueden llegar a conducir a la enfermedad renal crónica terminal esto en adultos, en edad adulta. También, como les comento, pues es multisistémica y puede asociarse a manifestaciones como poliquistosis hepática, también hipertensión arterial, aneurismas intracraneales y quistes que aparezcan en otros órganos. En cuanto a los factores genéticos, va a ser una entidad autosómica dominante, va a tener una penetrancia completa, por lo que cada hijo pues, del padre afectado va a tener un 50% de probabilidad de que herede este fenotado. Entonces, en cuanto a la epidemiología, se dice que es un trastorno relativamente común que va a ocurrir aproximadamente en uno de cada 400 a 1000 recién nacidos vivos, y esto la cataloga como la anomalía renal hereditaria más común. También se estima que menos de la mitad de los pacientes que presenten esta enfermedad van a ser diagnosticados durante la vida del paciente, ya que pues la enfermedad suele mantenerse clínicamente silenciosa, pero eso lo vamos a ver más adelante. También otra cosa es que aproximadamente el 50% de las personas con esta enfermedad van a tener una enfermedad renal en etapa terminal, aproximadamente a la edad de 60 años. Y en cuanto a los quistes hepáticos, pues su prevalencia va a aumentar con la edad del paciente, pudiendo ocasionar pues una enfermedad hepática poliquística de pues importancia clínica. Entonces, pues tenemos estos factores genéticos. Se tienen como dos mecanismos, que es el mecanismo de los dos golpes y el modelo del umbral. Estos pues están asociados al desarrollo de la poliquistosis. Entonces, en el primero, en el de los dos golpes, se debe producir una mutación tanto en la línea somática como en la línea germinal para que se alteren los dos anillos del gen PKD que vamos a ver a continuación. Y en el segundo se propone que va a haber una pérdida de la función del gen. Entonces, tenemos que la mayoría, estoy hablando del 78% de las familias que padezcan la enfermedad, pues va a tener una alteración en el cromosoma 16, específicamente en el locus PKD, que va a codificar para la policistina 1, y esta es una proteína de membrana involucrada en las interacciones de la homeostasis del calcio. Y la otra parte de las familias restantes, que es el 14%, va a tener un defecto diferente, va a involucrar al gen del cromosoma 4 en el locus PKD2, que se va a codificar para la policistina 2. Y este, pues es un canal de cationes no selectivo que va a aumentar la permeabilidad de la membrana para el calcio, y pues también va a interaccionar con la policistina 1. Entonces, cuando hay una disminución de una de las dos policistinas por debajo de un nivel crítico, pues se va a dar como resultado pues este cambio fenotípico, que se va a caracterizar por no haber una capacidad para mantener la polaridad celular. También va a aumentar la tasa de proliferación y también de la apoptosis. Pero en el artículo que encontré, pues también se menciona a una minoría de familias que van a tener otras alteraciones que van a involucrar al gen GANAP, el gen ALG9 y al gen DNA JB11, pero como les comento, pues este es en la minoría de los pacientes. Principalmente van a ser en PKD1 o PKD2. Bueno, también tenemos, se me olvidó mencionarles, perdón, que en cuanto a los pacientes que tienen una alteración en PKD2, el fenotipo de la enfermedad va a ser menos grave, pero pues igual progresivamente va a estar la aparición de estos quistes. Ninguna de las dos pues va a ser benigna. Entonces pues tenemos también que esta enfermedad poliquística tiende a debutar con
quistes renales bilaterales. También está el desarrollo progresivo pues, de estos quistes, va a haber un aumento del tamaño de los riñones, puede aparecer hipertensión arterial y posteriormente pues, un deterioro de la función renal. Igual se va a ver más adelante. Entonces tenemos que pues los adentes de una poliquistosis que se manifieste tempranamente en un miembro de la familia pues tiene como consecuencia un elevado riesgo de que en el paciente aparezca de forma temprana. Tenemos estos factores de riesgo que nos pueden indicar una enfermedad renal progresiva, que pues tenemos a los factores genéticos, que como les comento, la mutación genética va a ser como el factor principal que va a determinar la progresión entre los pacientes. Entonces, como les decía, los pacientes que tienen una alteración en PKD2 van a desarrollar menos quistes y su progreso va a ser más lento que aquellos que tienen una alteración en PKD1. Entonces, pues los que tienen alteración en PKD1 van a tener más quistes y pues su progreso va a ser más rápido. También les mencioné que había en una minoría de pacientes pues otras mutaciones. Por ejemplo, en el gen GANAP o en el ALG9, la enfermedad tiende a ser leve y pues rara vez progresa a una enfermedad renal terminal. Y los pacientes que tenían la otra alteración en JB11, su característica es que los quistes van a ser pequeños, van a ser bilaterales, entonces no va a haber un agrandamiento tan marcado del riñón y pues pueden desarrollar esta enfermedad renal terminal a una edad pues más avanzada. Otro factor de riesgo para la enfermedad renal progresiva es el tamaño del riñón, que pues esta es variable entre los pacientes y este crecimiento del riñón pues va a anteceder a la disminución de la tasa de filtración glomerular. Entonces, eso igual se va a ver más en diagnóstico, pero pues el volumen renal ajustado junto con su altura y con la edad del paciente pues va a predecir la disfunción futura de la tasa de filtración glomerular. Otro de los factores de riesgo es la hipertensión, que pues los pacientes con riñones más grandes pues tienden a desarrollar hipertensión más a una edad más temprana. Y pues se menciona en el artículo que incluso esta es antes que empiece la disminución en la tasa de filtración glomerular y pues es un factor de riesgo para la enfermedad progresiva. También está el inicio temprano de los síntomas, ya que pues los pacientes que presentan síntomas a una edad más temprana tienen más probabilidades de desarrollar una insuficiencia renal terminal. Y en el artículo se menciona que hicieron un estudio y los pacientes que fueron diagnosticados antes de los 30 años iban a tener una supervivencia renal media 10 años menor que los pacientes que habían sido diagnosticados después de los 30 años. Otro de los factores es el sexo masculino, que también se asocia con una progresión más rápida de la enfermedad, pero pues no está como tal establecido el mecanismo de por qué en el sexo masculino hay una progresión mayor. Y otro que creo no se los puse está la expresión alta de sodio en la orina, que pues se asocia con una disminución más rápida de la tasa de filtración glomerular. Entonces, pues estos son los factores para desarrollar una enfermedad renal progresiva. Entonces, pues vamos a continuar con la fisiopatología. Creo que no se ve la diapo, ¿verdad? ¿O sí se ve? No la estoy viendo. Me parece, bueno, lo que se ve en la pantalla, me parece muy importante todo lo que acabas de comentar. Muy, muy importante. No sé si vas a hablar en el tratamiento del uso de los diuréticos. Bueno. Bueno, hay que pasar a lo más siguiente, Caro, porque creo que si no carga. Ok, entonces, bueno, vamos a continuar con las manifestaciones clínicas. Ok, bueno, como vimos en las manifestaciones clínicas, pues estos van a estar relacionadas principalmente con el desarrollo de los quistes
dentro de los riñones, y a su vez esto también va a estar relacionado con las complicaciones que puedan tener los pacientes. Y bueno, yo encontré que estas manifestaciones pues las podemos dividir en manifestaciones renales y también en extrarrenales. En el caso de las manifestaciones renales, pues vamos a tener al dolor renal, la hipertensión, también una disminución de la función renal, la insuficiencia renal. Y bueno, en el caso del dolor renal, pues se dice que esta es la manifestación que vamos a encontrar más común en los pacientes, y esta puede ser causada debido a hemorragias de los quistes, también por el agrandamiento renal y a la presencia de la nefrolitiasis. También bueno, se dice que este malestar va desde una sensación de plenitud hasta un dolor que se presenta como intenso, y también este se va a caracterizar porque va a ser autolimitado, y se dice que también se resuelve de 2 a 7 días. En el caso de la hipertensión, pues pues se dice que también se desarrolla antes de que se genere una disminución de la tasa de filtración glomerular, y pues se va a caracterizar por el aumento de la resistencia vascular renal y de la fracción de filtración, también porque va a haber una alta actividad de la renina plasmática periférica, o también se puede encontrar normal, también si hay un restablecimiento de la relación presión-natriuresis, también si se genera una sensibilidad a la sal, y también que se encuentren ya sea normal o aumentado el volumen de líquido extracelular, el volumen plasmático y también el gasto cardíaco. Y bueno, como ya también se mencionaba, la hipertensión a menudo se diagnostica después de que se genera el diagnóstico de la enfermedad poliquística autosómica dominante. Y bueno, también es importante recordar que una detención temprana y también un tratamiento oportuno de esta hipertensión pues va a ser importante, ya que pues la enfermedad cardiovascular pues es la principal causa de muerte en alguno de estos pacientes. Y también, pues en caso de que tengamos a pacientes que no tengan esta hipertensión controlada, pues vamos a encontrar que se va a ver un riesgo a que se genere una proteinuria, una hematuria, y también que sea un poco más rápida la disminución de la función renal. La siguiente, por favor. Ok, y bueno, en el caso de las alteraciones renales, pues vamos a ver que se va a encontrar una reducción de la capacidad de concentración urinario y también de la excreción de amoníaco. Y bueno, se dice que se presenta en una etapa temprana de la enfermedad poliquística. También se puede encontrar el aumento de creatinina sérica. Esto sería igual antes de que se presente la enfermedad renal en etapa terminal. Y también, bueno, se dice que la disminución de la función renal pues se detecta, más bien, la disminución de la función renal también puede ser causada por una reducción del flujo de sangre que pues aparece también en individuos jóvenes, y esto pues también podría preceder a que se genere la hipertensión. En el caso de la insuficiencia renal, pues se dice que también, bueno, yo leí que aproximadamente el 50% de las personas con esta enfermedad poliquística autosómica dominante tiene una enfermedad renal en etapa terminal a los 60 años. Y bueno, entre los mecanismos que podían explicar esta insuficiencia renal, pues sería la compresión del parénquima, esto debido obviamente a los quistes, también que se genera una esclerosis vascular, también una apoptosis de las células epiteliales tubulares. Y bueno, también encontré que incluso un estudio confirmó que hay una relación entre el agrandamiento de estos quistes, y que se mostró que esto pues va relacionado con los volúmenes de los riñones, y que esto también es, bueno, este aumento de volumen pues es predictor del deterioro de la función renal. Y bueno, también podemos encontrar la presencia de hematuria tanto microscópica como macroscópica, y esto pues puede ocurrir como una complicación de una hemorragia de los quistes o también de la nefrolitiasis, y pues esto también puede ir acompañado de fiebre si se genera por alguna infección quística. La siguiente. La siguiente. Y bueno, en las manifestaciones extrarrenales, pues también tenemos que se van a encontrar, bueno, podrían considerarse también como complicaciones de la enfermedad, y pues tenemos principalmente a la enfermedad poliquística del hígado, que se considera que es la manifestación extrarrenal más común, y pues entre las complicaciones que puede llevar esta enfermedad poliquística del hígado, pues es que
puede haber una hemorragia o una infección y también una ruptura de estos quistes. Y bueno, como ya lo habían mencionado también, la frecuencia de estos quistes pues va a aumentar con la edad. Sin embargo, también encontré que estos quistes se presentan en edad más temprana en las mujeres y también tienden a ser más graves en mujeres que han tenido algunos embarazos múltiples. Igual en las mujeres que han recibido un reemplazo de estrógenos, pues también se ha encontrado que el aumento de estos quistes hepáticos también aumenta. Y bueno, también pues algo que caracteriza a esta enfermedad poliquística del hígado es que es asintomática y no causa alguna insuficiencia hepática. Y bueno, también tenemos a los quistes pancreáticos, que bueno, estos se van a presentar en un 8% de los pacientes con esta enfermedad poliquística y también se considera que son asintomáticos. Igual se puede presentar quistes en otros órganos, como en el caso de la vesícula seminal, que estos se presentan en un 40% de los hombres y pues estos se considera que rara vez van a causar infertilidad. Y posteriormente también tenemos a las manifestaciones vasculares y cardíacas, que pues estos ya, pues también es importante tener en cuenta, ya que vamos a tener que pueden incluir que incluyen a los aneurismas intracanales, a la dilatación de la raíz aórtica, también a una disección de la aorta torácica y arterias cervicocefálicas y también algunas anomalías de las válvulas cardíacas. Y bueno, en este caso, pues también encontré que el prolaxo de la válvula mitral, pues es la anomalía valvular más común en los pacientes con esta enfermedad poliquística autosómica dominante. La siguiente. Y bueno, también entre otras complicaciones, pues tenemos a la nefrolitiasis, que como ya se había mencionado, pues esta puede ser que se presente por la disminución de la excreción de amoníaco, también por un pH urinario bajo y también por una concentración baja de citrato urinario. Pero pues también no es como una complicación que sea como común o que sea porque los pacientes tienen esta enfermedad poliquística. También entre otras complicaciones pues tenemos a la compresión de estructuras, que en este caso pues puede haber compresión de la vena cava inferior y también una obstrucción de la salida gástrica, que pues es causada principalmente por los quistes. Esta causa pues es principal por quistes en el riñón derecho. También puede haber la presencia de diverticulosis o diverticulitis colónica, que bueno, estas son las causas más comunes también en individuos que tienen la enfermedad renal en etapa terminal y que a su vez pues está asociada a esta enfermedad poliquística. Y bueno, finalmente también tenemos a la infección del tracto urinario o algunas infecciones de estos quistes, que pues esto representa aproximadamente el 9% de las hospitalizaciones en los pacientes que tienen esta enfermedad poliquística autosómica dominante. La siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre su diagnóstico. La siguiente, por favor. Y vamos a considerar un caso sospechoso cuando el paciente presenta características clínicas que ya mencionamos y también cuando el paciente tiene antecedentes familiares de esta enfermedad, ya sean padres, hermanos, tíos o abuelos. Gracias a la historia clínica vamos a poder obtener estos datos. Y en caso de que tenga estos dos aspectos y se considere sospechoso, entonces vamos a pasar a lo siguiente, que sería hacer una historia familiar súper detallada, tomar estudios de imagen y solo en algunos casos pruebas genéticas. La siguiente. En el caso de la historia clínica y la parte de antecedentes heredofamiliares, si el paciente ya nos dijo que sí tiene un familiar con esta enfermedad, entonces vamos a preguntar cuántos son los familiares que la presentan, cuál es el parentesco que tiene con ellos, la edad a la que se les diagnosticó, a qué edad les dijeron que estaban como en etapa terminal, si es que es así, y si saben de alguna mutación genética familiar. La siguiente. Ahora, en el caso de los estudios de imagen, van a hacerse distintos estudios dependiendo el perfil de cada paciente.
En el caso de los pacientes asintomáticos con función renal normal o que tienen antecedentes familiares, se les va a hacer de primera instancia una ecografía y posteriormente, o si la imagen no nos puede proporcionar datos completos, se va a hacer una resonancia magnética. Y aquí, por ejemplo, podemos ver una imagen donde se alcanzan a ver múltiples quistes de forma ovoidea, se ven aneicoicos y además tienen refuerzo posterior. Y en el caso de la resonancia magnética también podemos ver los múltiples quistes. Ahora, si tenemos un paciente con hallazgos típicos que serían riñones palpables, una tasa de filtrado glomerular disminuida o antecedentes heredofamiliares positivos, se puede hacer una tomografía o una resonancia magnética. Esto también va a depender de las características del paciente. La siguiente. Recordemos que para hacer una tomografía computarizada, el paciente está en algunos casos expuesto al contraste. Entonces debemos ver bien si su función renal es apta para hacerle este estudio o no. En el caso de que la tasa de filtrado glomerular sea menor de 60 mililitros por minuto en 1.73 metros cuadrados, entonces se va a hacer una tomografía computarizada. Pero si es menor a esto, entonces nos vamos a ir por una resonancia magnética. Y ya que podamos hacer una tomografía, va a haber de dos tipos. Se puede hacer sin contraste o con contraste. La tomografía sin contraste nos va a permitir calcular el volumen total del riñón, y en el caso de la tomografía con contraste nos va a permitir diferenciar entre los tejidos, si es quístico o no quístico, y además también podemos identificar si hay algún cálculo a lo largo de esta toma. Y la siguiente, por favor. Ya que tomamos estos estudios de imagen, vamos a considerar ciertos criterios en el caso de la ecografía para guiarnos más a la confirmación del diagnóstico de una poliquistosis renal autosómica dominante o a excluir esta posibilidad. Encontré estos criterios donde van a clasificar por grupos de edad. Por ejemplo, aquí está de los 15 hasta los 29 años, de los 30 a 39 y de los 40 a los 59. Y dependiendo de cada edad nos van a decir como el total de quistes que podemos encontrar, y también se ve muy relacionado la historia familiar con las alteraciones que ya nos mencionaban mis compañeras, que sería, por ejemplo, de PKD1 o PKD2. Y gracias a todos estos criterios nos podemos ir dirigiendo a un diagnóstico. La siguiente. Ahora, las pruebas genéticas no se van a hacer en todos los casos, también son muy caras, pero sí se van a hacer un poquito más obligatoriamente en ciertos casos. Por ejemplo, cuando los resultados imagenológicos salen erróneos y además se necesita un diagnóstico definitivo. Esto podría pasar en pacientes que van a hacer un trasplante de riñón y que necesitamos saber que el riñón esté en perfectas condiciones. Entonces aquí sí se puede realizar. También cuando encontramos presentaciones atípicas, por ejemplo, cuando hay poliquistosis temprana o grave, cuando hay insuficiencia renal sin agrandamiento de riñones, asimetría marcada en la gravedad de la enfermedad entre los riñones. Y también puede ser cuando aparece la enfermedad, pero no hay antecedentes familiares. Esto se considera pues igual un caso raro, entonces también se podría hacer una prueba genética. Al igual cuando necesitamos un asesoramiento reproductivo o en características sindromáticas, que esto va más dirigido a diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, cuando hay múltiples quistes simples benignos, cuando hay enfermedad quística renal localizada o en enfermedad quística renal adquirida. La siguiente. Y bueno, dentro de las pruebas genéticas. A ver, doctora, antes de que continúes, aquí sí quiero hacer un comentario. Sí son caras las pruebas de tipo genético, pero no son tan caras. Aquí la situación es cuando ustedes piden un estudio de genética, pídanlo específicamente para buscar riñón poliquístico. Cuesta más o menos entre 1,500 pesos a 2,000 pesos. O sea, prácticamente es hasta más barato que una tomografía, y eso es específico.
para que no ande uno ahí dando palos de ciego. Adelante. Gracias, doctor. Bueno, entonces dentro de las pruebas genéticas se va a hacer la prueba genética por secuenciación de Sanger de los genes que podemos encontrar alterados, que sería PKD1 o PKD2, y después se puede hacer una amplificación de la sonda dependiendo de multiplex en los casos con resultados de secuenciación negativa para, pues como dice el doctor, ser un poco más específicos. La siguiente. Ahora, en cuanto a tratamiento, encontré que el manejo inicial en todos los pacientes que encontremos que tienen esta enfermedad va a abarcar 3 rubros. El primero es el manejo de la presión arterial. El segundo es que vamos a decirle al paciente que va a disminuir la cantidad de sodio en su dieta. Y como tercer punto, también le vamos a decir que debe aumentar la ingesta de líquidos. En el caso del tratamiento de la hipertensión arterial que se presente, se va a preferir llegar a una meta menor de 110/75, pero esto es en individuos jóvenes. Y cuando la tasa de filtración glomerular es mayor de 60 mililitros por minuto. En el caso de la restricción de sal, se va a recomendar que sea menor a 2.400 miligramos por día. Y en cuanto a la ingesta de líquidos, se recomienda que sea mayor a 3 litros por día. Pero solamente en los casos en el que la tasa de filtrado glomerular es menor de 30 mililitros por minuto en 1.73 metros cuadrados, o cuando el paciente está en riesgo de tener hiponatremia. La siguiente. Ahora, un tratamiento adicional para pacientes de alto riesgo va a ser este fármaco que se llama tolvaptan. Lo que hace este fármaco es un antagonista de los receptores de vasopresina B2 y va a bloquear completamente la acción de la vasopresina. Y la vasopresina se ve muy relacionada con la producción de quistes. La siguiente. Pero, ahí déjalo mejor. También se va a ver que ya cuando este fármaco actúa, va a haber una disminución en la cantidad de agua. Por eso aquí estamos relacionados lo de indicarle que consuma más líquidos. Ya, la siguiente, por favor. ¿Quiénes van a ser candidatos para este tratamiento? Los pacientes que tengan una tasa de filtrado glomerular menor a 25 mililitros por minuto en 1.73 metros cuadrados, o también cuando tienen riesgo de progresión rápida. Esta progresión rápida se mide con distintos como ensayos que se han realizado, y aquí ya cuando si cumple con las características ya se considera si tiene riesgo a progresar rápidamente o no. Va a estar contraindicado en pacientes con insuficiencia o lesiones hepáticas, también con pacientes que toman inhibidores potentes del CYP3A4. Y la dosificación va a ser de 45 miligramos en la mañana y 15 miligramos 8 horas después, pero se debe evitar que esta segunda dosis sea después de las 4 de la tarde porque puede producir nocturia. Algunos efectos secundarios van a ser sed abundante, poliuria, nocturia, polidipsia, hipernatremia y aumento en las enzimas hepáticas. También a lo largo de este tratamiento tenemos que estar monitoreando la cantidad de enzimas hepáticas. La siguiente. Y bueno, ya en etapas terminales o muy avanzadas el tratamiento es con trasplante de riñón, hemodiálisis o diálisis peritoneal, que han estado mencionando mis compañeros. Y bueno, se me pasó decir que en cuanto a la hipertensión arterial, encontré que lo recomendado eran los IECA o los ARA, dependiendo igual del perfil de cada paciente. Y ya. No sé si quiere agregar algo, doctor. Bueno, ¿van a hablar del pronóstico? Sí. Ok. Adelante. Ok. Bueno, también tenemos que los factores considerados de mal pronóstico, pues vamos a tener
que el diagnóstico de esta enfermedad pues se realice antes de los 30 años, también que que existe un primer episodio de hematuria antes de los 30, también que la aparición de la hipertensión sea antes de los 35 años, también que el paciente pues tenga algún índice de masa corporal alto o una hiperlipidemia, y también una excreción alta de sodio en orina. También vamos a encontrar que otro factor de mal pronóstico pues es la disminución del flujo sanguíneo renal y también del colesterol HDL en suero. Y también pues como ya vimos que la mutación implicada en esta patología pues es que se presente una variante de la PKD1 truncada, que pues ya vimos que es la que genera esta enfermedad. La siguiente. Sería eso todo, doctor. ¿Quisiera agregar algo? No, está excelente. Nada más, bueno, recalcar que no usen diuréticos, por todo lo que ya ustedes mismos han comentado. Y otra cosa también considerar mucho el trasplante renal, sobre todo si lo vemos, pues son pacientes jóvenes, y el pronóstico pues es malo. Entonces, bueno, son esas dos consideraciones. Pero está muy bien su clase, está muy bonita. Bueno, entonces, nos vemos el lunes. Sí, doctor, gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Gracias, hasta luego.